Así inicia Es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de ese momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas, como siempre lo presentamos en titulares y profundizamos en ellos. En Noticia Venezuela, un informe que desmonta otro contratado por el llamado Grupo de Lima contra el país fue presentado este miércoles por varios representantes de poderes públicos. Titulado La verdad sobre Venezuela, será enviado a organismos internacionales. ¿Cuál es su contenido? Vamos a verlo. En Noticia Colombia, el gobierno intenta desconocer un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena el respeto por la protesta social. Este jueves, el ministro de la Defensa anunció que pedirán una revisión a otra corte, a la Corte Constitucional. Nos preguntamos lo siguiente: mientras tanto, ¿el fallo se debe o no cumplir? Profundizamos en ello. Y en Noticia Haití, gobierno, oposición y pueblo enfrentados. La última movida del presidente al nombrar miembros de la Comisión Electoral Provisional produjo más malestar. Planteamos entonces lo siguiente: ¿cuál es la situación actual del país? ¿A qué se debe esta nueva convulsión social y política? Lo analizamos en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, el gobierno cuestiona el polémico informe publicado por una comisión irregular que denuncia hipotéticas violaciones a derechos humanos ocurridas en el país sin ningún tipo de rigor en el proceso. Altos voceros oficiales desmontaron el cuestionado informe este miércoles. Al respecto, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, expresó que esta misión busca enlodar la actuación de la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet. Observamos que el objetivo de este informe de facto que sale fantasmagóricamente, sin reseña, sin esa, yo diría, roce de la lucha viva, de estar entrevistando, visitando, porque tampoco es el interés de ellos, busca, según mi criterio, dinamitar, implosionar el trabajo que ha venido realizando desde hace un poco más de un año la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en nuestro país. Asimismo, el canciller Jorge Arriaza destacó que la misión encabezada por el abogado Francisco Javier Cox, quien posee nexos con el canciller chileno Andrés Ayamán Zavala, realizó la mayor parte del informe por medio de citas de redes sociales y medios digitales, sin ningún tipo de comprobación empírica ni rigor científico. Denunció además que el informe mencionado es utilizado como un arma de desestabilización en el marco del ataque multidimensional que se ejerce sobre Venezuela. En Venezuela, las protestas del año 2013, 2014, 2017 fueron protestas de tipo insurreccional. Prácticamente una guerra planteada por los actores políticos financiados desde el exterior para derrocar al gobierno. Y en el ejercicio de la defensa de esta Constitución se actuó. Y aún así, marcando esta diferencia de que existe una guerra no convencional contra Venezuela, y eso es algo que no pueden ni estos expertos ni nadie en el mundo desconocer. Aunado a esta jugada diplomática que busca aislar la política exterior venezolana, se suma la reciente visita del secretario de Estado Mike Pompeo, quien realizó una reciente gira por los territorios limítrofes con Venezuela, que incluyó reuniones bilaterales con Surinam, Guyana, Brasil y Colombia. La agudización de la serie de agresiones contra la nación bolivariana está enmarcada en la coyuntura electoral que enfrentarán ambos países en los próximos meses. Mientras que Donald Trump disputará su reelección el 3 de noviembre, Venezuela realizará elecciones parlamentarias, jornada electoral convocada para el próximo 6 de diciembre.
A propósito de ello y la comunidad internacional, esta noche se refería a este y a otros asuntos el presidente de Venezuela en la Asamblea número 75 de Naciones Unidas. De esto le preguntamos a Leo Retamal desde nuestra sala de noticias. Leo, muy buenas noches, adelante. Hola Tatiana, muy buenas noches. El presidente habló durante la tarde en su alocución correspondiente ante la Asamblea General de Naciones Unidas para dar un panorama de lo que está enfrentando Venezuela actualmente. Puso énfasis en la agresión que sufre Venezuela de parte de Estados Unidos. Dijo que es un país que está bajo acoso de Estados Unidos con distintas modalidades. Las principales que él denunció son el tema de las sanciones o, como se denominan en jerga diplomática, medidas coercitivas unilaterales que se vienen aplicando por lo menos desde el año 2015 contra PDVSA, luego contra distintas personalidades y funcionarios públicos del Estado venezolano. Incluso actualmente esta semana se conocieron sanciones contra dirigentes opositores que han decidido participar en las elecciones parlamentarias de diciembre. También se refirió el presidente Nicolás Maduro al congelamiento de activos por 30.000 millones de dólares de los fondos del Estado venezolano en distintos bancos internacionales, en Citgo, la refinería estatal de Venezuela que tiene sus actividades en Estados Unidos y otras empresas en que el Estado venezolano tiene la principal actividad y que no ha podido acceder a esos fondos. Todo esto para dar cuenta en el contexto de la Asamblea de Naciones Unidas de lo importante que es fortalecer el multilateralismo, es decir, los mecanismos como la la Organización de Naciones Unidas para el entendimiento entre los países para evitar la supremacía de unos sobre otros. Llamó en este sentido a una cooperación sur-sur en distintas materias tecnológicas, financiamiento, entendimiento entre los países. Es por eso que puso énfasis en esto del multilateralismo por sobre las acciones que desarrolla Estados Unidos de unilateralismo sobre otros países, no solamente contra Venezuela, impone sanciones también contra Irán, China, Rusia, otros países del mundo. Y por supuesto tuvo palabras para el tema que ha sido este año, el tema más noticioso, el tema de la COVID-19, de cómo ha presentado nuevos desafíos para todos los países del mundo, para los sistemas de financiamiento y el debate que hay instalado en este momento que tiene que ver con el modelo de mundo, el modelo de sociedad que se va a imponer o que va a emerger después de toda esta crisis y que se está gestando en estos mismos momentos una disputa entre modelos humanistas, socialistas, de presencia del Estado versus modelos de individualismo, de mayor presencia del capitalismo por sobre los intereses de las personas. Así que una visión bastante general respecto a los temas que se debaten en el mundo, pero también bastante puntual respecto a la situación que enfrenta Venezuela, situaciones de violencia también, alertó, como lo venía haciendo durante la semana, de posibles focos de violencia o desestabilización en la zona fronteriza principalmente, propiciada por agencias de Estados Unidos como la CIA y la DEA. Eso también lo dejó claro y hay todo un plan activado aquí en Venezuela para estar al tanto y alerta frente a cualquier tipo de irregularidad que se pudiera provocar en el territorio venezolano, Tatiana. Muchísimas gracias, Leo, por este resumen sintético de la alocución del discurso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la Asamblea 75 de Naciones Unidas. Leo, gracias. Son hechos que vamos a analizar con Diego Sequera. Él es miembro de Misión Verdad, periodista, investigador, analista internacional venezolano. Nos acompaña también desde Caracas, en la capital venezolana. Diego, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Tatiana, buenas noches, un abrazo. Muchas gracias. Diego, primero preguntarte acerca del contexto en el que ese grupo al que poco a poco se ha ido conociendo de dónde salen los 2 millones de dólares para pagarle, bueno, financiados por el autodenominado Grupo de Lima, presenta el informe y justo ahora, ¿cuál es el contexto sobre el que debemos entender por qué aparece ese informe en este momento? Sí, lo primero, como siempre, que hay que tomar en cuenta es el paraguas geopolítico en el que actúa y aquí se trata de un informe que forma parte integral la campaña de lo que Mike Pompeo ha llamado, y lo que también llaman del Consejo Nacional de Seguridad, etcétera, lo que han llamado la campaña de máxima presión. Es un componente más, no es un recurso quizás no necesariamente tan agresivo como las sanciones mismas, pero no por eso es menos agresivo ni en lo simbólico, en lo discursivo y en sus intenciones, entre comillas, funcionales también.
Porque mira tú qué clase de documento nos encontramos. Nos encontramos con una suerte de tesis de maestría de 400 páginas, igual de mamarracha que las tesis de maestría que se hacen hoy en día, donde todos los efectos especiales se concentran en la introducción, en las conclusiones, donde es tan mamarracho el asunto que ni siquiera pueden no matizar los elementos metodológicos por los cuales se apoyaron, y eso es todo un decir, porque a partir de chismes, de redes sociales y de no visitas o de actores no identificados, nunca sobre el terreno venezolano, sino fuera de él, ya te sitúa un poco, primero, cómo en lo circunstancial, en lo sustancial también no tiene, el valor es nulo. Ahora, en lo institucional y lo político, evidentemente es un piso discursivo necesario para tratar de apresurar una serie de pasos también que ya estamos a 40 y tantos días las elecciones, quizás menos, en las elecciones de Estados Unidos. Venezuela es uno de los puntos controversiales más consensuados entre ambos partidos. No hay quien no le interese que las cosas en Venezuela tengan un resultado favorable a la chapuza geopolítica y política y de guerra que han tenido en los últimos 2 años, pues 2019 y el actual 2020 que ya está por terminar. Y a esto, Diego, sumar las elecciones legislativas en Venezuela. Además, correcto, primero hablábamos de todos los intereses geopolíticos y también específicos de ciertas agendas, sobre todo el sur de la Florida, pero también estamos apuntando naturalmente al contexto interno venezolano. Esta es una medida de presión también que apunta, ya lo hemos visto naturalmente, a que no exista ningún resquicio posible de normalización institucional, de cumplimiento de agenda de Estado, de agenda electoral y de reconquista de una instancia, una institución opuesta a otros cuatro brazos del Ejecutivo, del Estado venezolano, y luego sencillamente empleado como una plataforma que desde el primer día se anunció que la única función que iba a tener era salir del gobierno. Y en esa medida, de acuerdo al año, se ajustó a las distintas agendas. En los primeros días se trató de revertir por la vía legal y una cantidad de leyes orgánicas que tarde o temprano iban a tocar naturalmente la ley de hidrocarburos, todos apuntando a sus propios intereses. Luego tuvimos la presión de hacer elecciones en un año tan adverso y con tanta presión como el 2016, donde la realidad económica fue decisiva y que ya lo fue también en 2015, y eso quedó bastante claro. Luego los grandes picos de violencia, 2017 y todo lo demás, todo esto sustentado de las compuertas que se abren desde la Asamblea Nacional en desacato, Tatiana. Entonces todo esto forma parte del mismo andamiaje, vamos a llamarlo paraestatal, paralelo, el Estado privado, el gobierno indirecto, una forma de tratar de producir ex nihilo un Estado entero, completo. Ahora bien, todos sabemos que si no tuviera un componente tan dañino, estamos hablando de una payasada suprema y que pues, no hablamos de un golpe continuado, sino de un blooper continuado. Sí. Pero de nuevo, el daño también lo hace y también está ahí vigente. De hecho, logran en la coyuntura por lo menos el objetivo que es de nuevo imponer en los titulares de las corporaciones mediáticas el tema de Venezuela y esta línea también de uso político de los derechos humanos. Cuando hacían referencia, y esto es una explicación que te pido además para nuestra audiencia en América Latina, probablemente desprevenida, sobre qué debe contener un informe de esos, cuando se habla de la falta de rigurosidad científica, de la falta de la precisión académica, donde hoy, por ejemplo, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, decía que estaba plagado de ese tipo de errores. ¿Cuáles son entonces esos errores sobre los que se evidencia que hay un uso político y una verdadera intención de ofrecer opciones, como si lo plantea generalmente Naciones Unidas en esa retórica diplomática a un país cuando hacen referencia a recomendaciones en materia de derechos humanos? Bueno, lo primero es, sí, esa pregunta es importante, pero lo primero y lo fundamental es el uso gatillo alegre de fuentes sin ningún tipo de filtro. Luego, lo que emiten esas fuentes, tú tienes que también contrastarlo con otras, y las otras fuentes naturalmente suelen ser, por ejemplo, en casos como este, y
una pseudo comisión que en teoría tiene relación con la oficina de la alta comisionada. Hay una serie de, cierta cantidad de hablantes, hay toda una serie de procedimientos que le dan ya no una verosimilitud vamos a decir, de consumo comunicacional, sino que la verosimilitud está contrastada por una verdad que no necesariamente es complaciente con ninguna de las orientaciones, pero tú no empleas, eso se nota cuando tú no empleas, y se notó también, por cierto, Tatiana, en el informe que sacó la propia, en este caso sí, la propia oficina, el año pasado, pero tú no empleas todo esto sencillamente para que calce tu discurso, tú no es que llevar la realidad al informe, el informe debería reflejar la realidad, y si bien vamos a admitir, cosas que también la dijo el propio fiscal y el propio canciller, problemas en materia de abuso policial, de derechos humanos, etcétera, esos han sido atendidos y han sido procesados legalmente, y además el fiscal decía con mucha agudeza, me parece a mí, que los estados fallidos no son capaces de procesar este tipo de cosas. Y ahí tenemos el gran ejemplo, el ejemplo paradigmático de Colombia y de Chile, que también lo citó el propio fiscal, como ejemplo de estados fallidos, incapaces de someter a escrutinio y a las propias leyes venezolanas, a sus propios actores dentro de los organismos de seguridad. Entonces, cuando tú desparramas todas esas versiones y toda esa chismografía respecto, por ejemplo, a eso, a un caso como este, tú no estás ayudando a resolver el problema, tú no estás apuntando a solucionar el problema, tú lo estás agravando, tú lo estás mitificando, tú lo estás empitacando, dirían aquí en Venezuela cuando el baño se bota el agua y un coleto y un desastre ahí. Bueno, eso es lo que tú debes evitar, y no lo evitaron en este momento, a tal punto que todavía me acuerdo, mi parte favorita, Tatiana, y de hecho me acuerdo que es tan pedante, porque en el punto 1977, estamos hablando de que llegamos al ítem 1977, de no sé cuánto, que creo que faltan 1000 más por contar, donde admite que nada de lo recogido hasta acá en realidad es suficiente para ser sustanciado como una acusación que puede ser, en consecuencia, procesada legalmente por alguna instancia judicial, bien sea nacional o bien sea internacional como la haya. No tiene ni siquiera ese componente. Y luego tenemos también los falsos relatos que evidentemente no se orientan a la población venezolana, sino a que fuera, en el cual hablan de, por ejemplo, la tortura sistemática a Leopoldo López. Cuando tenemos fotos ahí están Leopoldo López, Ceballos, están todos juntos tocando cuatro, cantando, tienen hasta unos vasos de parecía que estuvieran tomando caña. Y dudo que sea eso, los refresquitos. Yo no sé qué clase de preso político, de acuerdo a esos términos, eso es señal de tortura, se ve que lo están obligando a tomar papelón en vez de pesicola. Pero, en realidad no, ni siquiera con los datos duros de archivo que existen de la realidad, fueron tomados en consideración. Así que esto es como ese impulso loco, este informe que también me recuerda mucho a los informes, sobre todo con el uso de armas químicas en Siria, es el mismo esquema de denuncia, entre comillas, el mismo uso y abuso, y que por supuesto los impactos que busca tener, sobre todo más allá de la acumulación, es, otro dato aparte de acumulación, qué casualidad que este informe se centra básicamente, el punto de partida es el mismo de las sanciones del 2014, de enero-febrero de 2014, sí, que fue la base narrativa de las sanciones propiamente, como si no hubiesen unos actores que intervinieron sobre la realidad de tal manera, y aquí sí hablamos de Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, en ese pacto espantosamente oscuro, con el cual se forzó al país a una excepcionalización violenta, a una agenda de cambio de régimen, en un momento donde la gente todavía no estaba acostumbrada a esta señal y que por un principio tuvo un primer momento de incertidumbre, pero luego logramos decodificar. Y son los mismos códigos montados ahorita, y además, de nuevo, esto está hablando de los límites severos, ya no digamos ético-morales, sino intelectuales, procedimentales, basados en la ley, que tienen estos actores, porque de nuevo, esta es también una señal que manda el Grupo de Lima para decir que siguen estando vivos, y todos sabemos que no es verdad, que es un zombie más, pero ese zombie trata de mandar esa señal. Es un grupo que está allí, aunque pareciese que se había diluido, está allí generando este tipo de estrategias acompañadas por las otras que plantea el gobierno de Estados Unidos. Diego, uno también se pregunta si lo que intentan es quebrar y confrontar aún mucho más
una difícil relación que ha existido ya desde hace varios años en la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el gobierno de Venezuela. Ahora pareciese que las aguas están más mansas porque hay una misión en terreno, están en Venezuela, hay una misión que se queda un año más revisando, haciendo recomendaciones, bueno, haciendo el trabajo en terreno. Pareciese entonces que también hay un intento de quebrar ahora este relacionamiento que debe ser así, institucional, como en cualquier país. Sí, naturalmente, porque de nuevo, o sea, ¿qué obliga a que exista esa armonización? Esos canales de comunicación entre el gobierno venezolano, el Estado venezolano y la oficina de la Alta Comisionada. Necesita reconocer a un interlocutor realmente existente, necesita un jefe de Estado, necesita a un representante del Poder Judicial, necesita un fiscal, necesita una cantidad de elementos de Estado que no los tiene Guaidó, que no los tiene el Grupo de Lima y que no puede forzar la realidad de acuerdo a esa lógica antojadiza. Y venimos de una relación bastante accidentada. Es verdad, por ejemplo, Tatiana, que el informe del año pasado que presentó la señora Bachelet fue elaborado por el equipo técnico del relator del alto comisionado anterior, que era claramente hostil a Venezuela y vinculado, por supuesto, siendo de la corona jordana, vinculado también a los poderes transatlánticos de una forma muy franca. Entonces, ¿qué pasa? Sí, entonces resulta que la batalla es entre reconquistar, por un lado, nosotros, la normalidad, y por otro lado, preservar esta pulsión anormal, que además ya ha hecho bastante daño también a la propia legislación internacional y que además lo podemos ver en el caso venezolano, pero eso es sintomático de lo que están haciendo en todos lados, incluyendo toda esta operación está siendo forzada por un Estado, el gobierno gringo, que está amenazando con sancionar precisamente a los jueces y fiscales de la Corte que se pueden encargar de investigar estas cosas en materia internacional. Entonces además tienes esa cantidad de calles cias que están apareciendo y tienes entonces quizás la respuesta a por cuánto tiempo va en realidad a tener sentido esto, este informe, esta nueva iniciativa, este nuevo impulso. Naturalmente le pasa igual que al dólar, Tatiana, porque esto también es una situación de dólar. Lo único que le da valor, que le da existencia, que le da entidad y fuerza es la violencia, y es la violencia de Estados Unidos, es la violencia de las corporaciones y el corretaje transatlántico nacional e internacional que hay y que además reside también en gran medida y se centraliza de nuevo en ese desastre que ahora llaman Estados Unidos. Ese es el contexto y esas son las razones que hay detrás de este informe al que el gobierno de Venezuela ha dicho informe de la infamia y presenta precisamente otro, anuncia que lo hará a organismos internacionales. Muchísimas gracias, Diego, por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, el gobierno intenta desconocer un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena el respeto por la protesta social. Un mensaje directo para la policía. Este jueves el ministro de la Defensa anunció que pedirán una revisión a la Corte Constitucional. Entre tanto, el fallo ¿se debe o no cumplir? ¿Lo hará o no el gobierno? Asuntos que analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, choque de trenes entre el Ejecutivo y parte del Poder Judicial. El gobierno pide a la Corte Constitucional que revise el fallo de otra corte, de otra alta corte, la Suprema de Justicia, sobre su providencia para que se respeten protestas sociales y el gobierno pida perdón por los excesos de la policía. A través del ministro de Defensa, el Ejecutivo solicitó a la Corte Constitucional la revisión del fallo que ordena a Iván Duque reestructurar la fuerza pública frente a las protestas pacíficas, garantizar este derecho constitucional, suspender el uso de escopetas calibre 12 por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía y fortalecer la verificación y control sobre detenciones y uso de la fuerza. En el documento de 171 páginas
Presentado la víspera, la Corte afirma que el accionar no controlado de la policía representa un riesgo, una amenaza seria y actual para quienes salgan a movilizarse pacíficamente. La manifestación o protesta pública y pacífica de los ciudadanos está garantizada por la Constitución política y esta se cumple dentro del marco de la política de convivencia y seguridad ciudadana. El ministro justificó el accionar de los escuadrones móviles antidisturbios de la policía e insiste en que no hay un problema estructural sino hechos aislados. La fuerza pública, en particular el ESMAD, no incurre institucionalmente en excesos y en los casos a partir del 21 de noviembre de 2019, en los que pudo existir exceso por parte de la fuerza pública, estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes por inobservancia de la Constitución, la ley, los reglamentos y protocolos. El ministro no dio respuesta a la orden de la Corte de Justicia de presentar disculpas públicas en un plazo no mayor de 48 horas por los excesos de la fuerza pública en el contexto de las protestas en 2019. El fallo responde a varias tutelas presentadas por organizaciones defensoras de derechos humanos en busca de garantizar la protesta pacífica. La Corte analizó pruebas desde el año 2005 hasta el 2019, por lo que no entraron las recientes protestas tras el asesinato de Javier Ordóñez a manos de la policía y las otras 13 muertes ocurridas desde entonces. No es la primera vez que el gobierno ejerce presión sobre la Corte Suprema. El presidente Iván Duque y miembros del Partido Centro Democrático han promovido una campaña de odio contra el alto tribunal y su providencia en el caso de los falsos testigos que tiene al expresidente Álvaro Uribe en detención domiciliaria. Este nuevo fallo es considerado inédito por la bancada opositora en el Congreso y responde a una de las tantas exigencias de los colombianos en las calles. Vamos a revisar reacciones a esta hora con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hola Hernán, muy buenas noches. Queda hasta este momento la sensación por lo que pide el ministro de la Defensa a la Corte Constitucional que no van a cumplir la orden de la Corte Suprema de Justicia. Te lo pregunto porque sobre todo a través de redes sociales, juristas expertos dicen que eso es lo que pasará. Tatiana, muy buenas noches, televidentes, muy buenas noches. Sí, efectivamente, y no solo juristas, sino también han reaccionado diferentes miembros de los partidos políticos de oposición en Colombia, asegurando que tras esta respuesta que da el ministro, pues no va a aceptar, uno, el fallo de la Corte y pues, por ende no va a dar las disculpas que le exigió la Corte Suprema de Justicia. Pero también el debate se ha sentado, Tatiana, en otros puntos, digámoslo de esta forma. Se ha planteado que desde el gobierno lo que se pretende o lo que se ha querido hacer y se está haciendo es deslegitimar la protesta. No se escucha a las personas en la calle, pero también se les señala de que los manifestantes hacen parte de grupos armados ilegales, los asocian con las disidencias de las FARC, los asocian con integrantes del ELN, inclusive hay denuncias de algunas organizaciones políticas y sociales que en este contexto se está haciendo como una especie de cacería de brujas. Se están dando detenciones arbitrarias de supuestas investigaciones que señalan a diversos integrantes de organizaciones sociales o organizaciones que convocan las marchas, señalándolos de ser los que incitan a la violencia, de ser los vándalos y los terroristas, en una política o en una estrategia de no reconocer los fallos estructurales que en materia económica, política y social tiene este gobierno, sino que lo que hace es señalar, estigmatizar la protesta. También, Tatiana, hay que señalar pues que esta decisión de la Corte se da en el marco de las protestas que se generaron por el paro nacional el fin de año del 2019. Todavía está por revisar, no se saben cómo van las investigaciones, cuántos agentes de la policía estén investigados, no lo sabe Colombia aún, desde parte de la policía
Se dice que se están haciendo las investigaciones, pero no se sabe ni quiénes son ni cuántos están investigados de los policías que accionaron sus armas y asesinaron a 13 personas los días 9 y 10 de septiembre. Eso sigue en investigación y tiene en vilo a la población que exige respuestas y exige justicia frente a esta situación. Digamos que esta primera decisión de la Corte Suprema le da un aire y un respiro también, y si se quiere también de legalidad a las marchas que hemos visto en las calles. Han sido multitudinarias, con reclamaciones estructurales en relación a los acuerdos de paz, en relación a que se detengan las masacres, en relación a una renta básica en estos tiempos de pandemia que el gobierno no ha cubierto. Así que son bastante las circunstancias que rodean también esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, esperaremos cómo se va desenvolviendo y desarrollando toda esta situación con el gobierno, los manifestantes y las investigaciones que se hagan a la policía, Tatiana. Y si se cumple realmente la orden de la Corte Suprema de Justicia, en particular, Hernán, ¿hay algún indicio de que vayan a pedir perdón o pedir disculpas o excusas a los familiares de las víctimas de lo sucedido el año pasado? Porque eso es parte de la Corte, de la orden del fallo de la Corte Suprema de Justicia, y le da al gobierno 48 horas. Ya se cumplió un tiempo, Tatiana, y lo que se espera es que lo hagan. Todavía les queda un margen de horas para que lo pueda hacer el ministro. Pero por lo que dijo esta mañana y solicitando la revisión a la Corte Constitucional, es muy difícil que eso pase. Una vez más, las víctimas van a quedar cruzadas de brazos esperando la disculpa del gobierno nacional. Recordemos que el fin de semana pasado se hizo un acto de reconocimiento a las víctimas del 9 y 10, un acto organizado por la Alcaldía de Bogotá en reconocimiento a esas 13 víctimas. Y no estuvo el presidente, estuvieron algunos delegados, pero tampoco estuvo ningún representante de la policía. Así que con esta oportunidad el gobierno invisibiliza una vez más a las tantas víctimas de este país, Tatiana. Gracias, Hernán, por esos detalles y por esas reacciones. Muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Sebastián Escobar, abogado, defensor de derechos humanos, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Nos acompaña también desde Bogotá. ¿Cómo le va, abogado? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un saludo para ti y para todos los televidentes. Muchas gracias. Ustedes son parte de la organización, del grupo de organizaciones, mejor, que llevaron y que interpusieron la tutela con toda esta situación ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo parte y de dónde parte esta iniciativa, abogado? Bueno, no, esto parte de la identificación y la corroboración de la violación sistemática y masiva por parte de la fuerza pública del ejercicio al derecho a la protesta pacífica, que venimos advirtiendo ya desde muchos años atrás, pero que se ha hecho cada vez más agudo y que en las jornadas de movilización del año pasado pues adquirió particular notoriedad. Entonces, pues evidenciando que hay ahí una violación estructural, una violación masiva, pues nos dimos a la tarea de reunir varios de estos casos, varios de casos de afectaciones físicas de personas que habían sido víctimas de agresiones por parte de la fuerza pública, justamente para pedirle a los jueces de la República la protección y el amparo de sus derechos de reunión, de protesta pacífica, pero sobre todo también para que se pudieran decretar medidas para conjurar pues esta práctica sistemática a la que pues por fortuna alude la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sí, y entre las varias decisiones, ustedes y también muchos otros millones de colombianos lo han considerado que se trata de carácter histórico. ¿Esperaban tanto de la Corte Suprema de Justicia cuando así lo han calificado, que se trata de una decisión histórica, inédita por parte de la Alta Corte? Sí, en efecto se trata de una decisión muy importante, es una decisión histórica porque, bueno, como te decía, por un lado reconoce un fenómeno estructural de violaciones masivas a derechos humanos y particularmente al ejercicio de la protesta
pacífica, pero adicionalmente también es histórica porque contiene una serie de medidas, una serie de órdenes que apuntan a transformaciones también estructurales para poder conjurar esa problemática. Y cuando hablamos de órdenes estructurales, lo que queremos destacar es que se trata pues de una decisión que quiere hacer transformaciones profundas en el modo de actuar, pues en particular de la fuerza pública, pero también de todas las entidades que fueron accionadas, entre ellas pues la Presidencia de la República, entre otras. Creo que lo más relevante de la decisión en su conjunto, como vengo diciendo, es pues la posibilidad de hacer esas transformaciones en asuntos pues que vienen de vieja data, en una forma de actuar de la fuerza pública que se ha convertido en la regla y que lo que hemos visto es que ha sido la causante de una vulneración masiva de derechos fundamentales. Entonces, desde esa perspectiva, por supuesto que es una decisión histórica, pero también es a lo que le apuntábamos las organizaciones cuando decidimos emprender una acción de estas características. Sí, y de hecho, con toda una situación coyuntural muy compleja, abogado, recordando las 14 muertes por... muchas de ellas las hemos visto, luego tendrán que ir algunas otras a las investigaciones, pero la mayoría de ellas, para ser bastante exactos y justos y en honor a las víctimas cometidas por la fuerza pública hace ya 15 días. El gobierno decide que este fallo lo analiza, lo evalúa y le pide a la Corte Constitucional una revisión. ¿Esto implicaría que el gobierno podría esperar, por ejemplo, el pedido de perdón a que la Corte se pronuncie o más allá de lo que la Corte Constitucional diga, tiene que cumplirlo? Bueno, no, aquí ya estamos en una decisión de segunda instancia, también pues por una alta corporación, es decir, la Corte Suprema de Justicia como pues uno de los máximos tribunales de la justicia ordinaria, y esa decisión en segunda instancia hace parte o hace tránsito a cosa juzgada, y en ese sentido pues el gobierno colombiano y en particular las órdenes que van dirigidas al Ministerio de Defensa pues debe cumplirlas pues de buena fe, pero además es de obligatorio cumplimiento estas órdenes. La ley colombiana regula un trámite excepcional de revisión de estas decisiones de tutela, pero como digo, se trata pues de un recurso de naturaleza extraordinario e incluso residual. Debe ser la propia Corte Constitucional quien en una sala de revisión conformada por algunos de los magistrados de la Corte Constitucional decida si hace pues, uso de esta facultad residual y excepcional de la revisión de esta decisión de tutela. Sí. Eventualmente podría ser así, incluso podría ser importante también que una máxima corporación como la Corte Constitucional también revise esta tutela, pero entre tanto las órdenes que se han dado por parte de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia deben ser cumplidas de buena fe y de forma obligatoria. Sí, de no hacerse, pero pareciese, en un abogado, de desacato. De desacato. A eso quería ir. ¿Y qué pasa si el gobierno no cumple? Porque bien, además le preguntaba justo esto a nuestro corresponsal, a Hernán en Bogotá. Son 48 horas para algo puntual, para que el gobierno pida perdón por los excesos cometidos por el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Hasta ahora esto no ha pasado. Así que ante este escenario, ¿qué sería lo que sucedería con el gobierno? Usted está hablando de un desacato, ¿eso qué implica? Bueno, no, hay diferentes efectos que podría traer el incumplimiento de una orden de naturaleza judicial como la que justamente acaba de determinar la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Van desde el desacato justamente por incumplir una orden judicial que podría acarrear incluso como medida correccional el arresto de los funcionarios que incurren en ese desacato, pero también de probarse que se trata de una acción deliberada, incluso con la intención concreta de incumplirla. Eventualmente podríamos estar incluso ante pues, actuaciones de connotación penal, como una fraude a una resolución judicial. Entonces, digamos, esos podrían ser los efectos del incumplimiento.
pero más allá también de los efectos concretos y jurídicos que podría tener el incumplimiento, yo creo que también hay que llamar la atención sobre pues algo que se ha venido dando como un fenómeno también característico de este gobierno, y es el de desconocer las actuaciones de los órganos judiciales, particularmente de la Corte Suprema de Justicia, que hay que reiterar es la máxima corporación de la justicia ordinaria, es uno de los órganos del poder público, y en ese sentido pues se trata también de un desconocimiento pues a la división de poderes y a la necesidad de que las diferentes ramas del poder público colaboren de forma armónica. Lo que vemos con esta postura del ministro, pues además de esos efectos jurídicos que llamaba la atención, que podrían ser ese desacato o ese fraude de resolución judicial, si es del caso, es además pues un desconocimiento lamentable pues de esa división de poderes y del papel y el rol que cumplen los jueces de la República, y particularmente su máxima corporación como es la Corte Suprema de Justicia. Lo cual no es nuevo y lamentablemente tampoco sorprende, porque vemos el caso de la campaña de odio que se emprendió por parte del uribismo, y también con una postura clara del presidente Duque con respecto a la providencia por el caso del expresidente Uribe. Ahora, en medio de todo lo que dice ya en este fallo firme de la Corte Suprema de Justicia, abogado, hay otros varios hechos, no solamente pedir perdón, y uno que resulta sí, sin duda, que es estructural en este momento y que se viene pidiendo, por eso cae como anillo al dedo esta decisión que toma la Corte Suprema de Justicia, es una reestructuración de verdad profunda de la policía, y que pase del Ministerio de la Defensa al Ministerio de la Justicia. En este gobierno, ante esas probabilidades, ¿qué cree usted realmente que pueda pasar con respecto a ello, para que sí se cumpla eso que dice el fallo de la Corte? Bueno, aquí hemos visto reiteradamente, pues por parte de Presidencia y por parte del Ministro de Defensa, un desinterés por una reforma de esas características, porque una fuerza que tiene una naturaleza civil y que ese debe ser también su connotación, pase a una entidad que tenga esa misma naturaleza. Pues desafortunadamente lo que ha venido insistiendo el Ministerio de Defensa es en que la Policía Nacional continúe siendo parte de la fuerza pública y como tal también subordinada o integrada al Ministerio de Defensa. Para nosotros eso es preocupante, porque no se compadece o articula también con las propias apuestas institucionales que se definieron con el proceso de paz, que es justamente renovar la fuerza pública, que además sea una fuerza pública para afrontar los retos y los desafíos del posconflicto, y en ese sentido pues la Policía Nacional tendría que ser una entidad de naturaleza civil, que justamente uno de los retos que tiene la Policía Nacional es cómo poder intervenir en estas situaciones de protesta. Bueno, hoy tenemos un fallo bastante importante que reconoce que esa intervención que está haciendo la policía obedece justamente una lógica de intervención militar, que identifica a la población que protesta en contra de las políticas del gobierno, que disiente de esas políticas como un enemigo bajo, una lógica de polarización. Y en ese sentido creo que pues una sugerencia de estas características, una orden de esta naturaleza de variar la naturaleza militar hacia una naturaleza civil por parte de la policía, podría conducir pues a que esas lógicas militares con las cuales concibe la intervención la policía puedan cambiar a unas lógicas ya de civilidad y un tratamiento con base a la dignidad humana, como establece la Constitución Nacional, pues de toda la ciudadanía. Ojalá que así sea, y lo digo además en infinitivo, ojalá que así fuese, porque hay un verdadero quiebre entre la policía y la ciudadanía colombiana. Lo que hay es miedo de encontrarse con los policías en las calles, más sumado a lo sucedido hace 15 días. Abogado, muchísimas gracias. Gracias por ese análisis y estas explicaciones. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Que tengan una buena noche. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Haití. Gobierno, oposición y pueblo enfrentados. La última movida del presidente Jovenel Moïse, ahí en pantalla, al nombrar los miembros de la Comisión Electoral Provisional
produce más malestar. Nos preguntamos entonces cuál es la situación, a qué se debe esta convulsión social y política. Lo analizamos al volver en El Noticia. En noticia Haití, varias organizaciones políticas rechazan el nombramiento de un Consejo Electoral Provisional que debe llamar a nuevas elecciones. Denuncian que el gobierno no siguió el curso constitucional por presión de Estados Unidos. Antes que apaciguar los ánimos, anuncian que la medida aumentará las protestas contra el gobierno. Movimientos sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos rechazan la investidura a los miembros del Consejo Electoral Provisional, CEP, por parte del presidente Jovenel Moïse. El Ejecutivo Nacional nombró a los representantes del ente electoral, que además no fueron juramentados ante el Tribunal de Casación, pese al creciente rechazo de sectores opositores que niegan su participación en próximos comicios. Samuel Mediston, vocero de la Fundación J. Clair, manifestó que la instalación del nuevo Consejo Electoral Provisional viola los principios constitucionales y es una provocación ante una convulsa situación de crisis política y social. Desde la puesta en vigencia de la Constitución de 1987, los miembros de todos los consejos electorales provisionales siempre habían cumplido con esta obligación antes de recibir la investidura del presidente de la República. Los magistrados del Tribunal de Casación no lograron el acuerdo sobre oficializar al comité, cuya función es organizar un referéndum constitucional para dotar al país de una nueva Carta Magna y planificar elecciones locales, municipales, legislativas y presidenciales. Sectores y partidos de oposición indicaron que el nombramiento del nuevo Consejo Electoral Provisional se debe a la presión del gobierno de Estados Unidos en una clara injerencia sobre los asuntos internos de la nación caribeña. El gobierno de Jovenel Moïse pretende celebrar elecciones en 2021, un año después de dirigir por decreto y sin contrapeso del Parlamento, que cesó sus funciones a finales de enero. Sumamos información a esta hora desde República Dominicana con Daisy Tucé, nuestra corresponsal. Gracias, un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Así es, en Haití, el presidente Jovenel Moïse instaló este martes en sus funciones a los 9 integrantes del Consejo Electoral Provisional, a pesar de las fuertes críticas de diversos sectores que calificaron el decreto de ilegal y anticonstitucional. Este consejo tiene el rol de organizar un referendo constitucional para modificar la Carta Magna y planificar elecciones municipales, legislativas y presidenciales para el próximo año. Ha sido fuertemente criticado la insistencia del presidente haitiano para realizar elecciones en un país sin condiciones para este proceso. Denuncian que el gobierno no siguió el curso constitucional por presión de Estados Unidos y que esta medida puede aumentar las protestas antigubernamentales. Sectores opositores y de la sociedad civil también rechazaron la presión del gobierno de Estados Unidos, que pidió a Haití hacer su trabajo y formar un nuevo consejo electoral con miembros de reputación, honestidad y competencia. Han calificado de injerencia un tuit que colocó el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde dice que hay consecuencias para los que se interpongan en el camino. Esto con relación a las elecciones de Haití, lo que ha recibido la reacción de la opinión pública haitiana. La Federación de Abogados de Haití también expresa su oposición a la toma de juramento del nuevo Consejo Electoral Provisional. En una carta que enviaron a los jueces del Tribunal de Casación, ellos señalan que los nombramientos de estas personalidades violan directamente varios artículos de la Constitución. La Federación solicita a los jueces del Tribunal de Casación que suspendan cualquier ceremonia de juramento de conformidad con la Constitución. La toma de posesión de estos nueve integrantes de la nueva CEP se iba a realizar ayer martes 22 de septiembre,
pero fue aplazada por diferencias entre los integrantes del Tribunal de Casación. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno contigo al Centro de Noticias. Gracias, Daisy. Todos estos son hechos que vamos a analizar. Para ello nos acompaña Camil Charmer, es profesor de Economía, Sociología de la Universidad Pública de Haití. Es portavoz del Partido Socialista Racine Campbell, nos acompaña desde la capital Puerto Príncipe. Camil, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches y un saludo a todos los oyentes y televidentes. Acerca de la coyuntura, porque es necesario entender por qué hay este nuevo disparador de tal nivel de tensión política y social por el nombramiento que hace el presidente Jovenel Moïse de los nuevos miembros de este Consejo Electoral Provisional. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tenemos un gobierno de extrema derecha totalmente controlado por Estados Unidos, que está siendo utilizado por Estados Unidos para sus planes a nivel regional, y desde más de 2 años hay un proceso creciente de ruptura de la constitucionalidad y de las leyes del país. Y Jovenel Moïse está construyendo un sistema autoritario que rompe con todas las ganancias democráticas que ha hecho el pueblo de Haití durante los 30 últimos años. Y recibió la orden de Estados Unidos de cambiar la constitución del país para sacar esas ganancias democráticas y para construir un régimen totalmente autoritario con una fuerte concentración de poderes sobre el presidente. Así que desaparecieron el Parlamento ya no funciona desde más de 9 meses, atacaron a instituciones de control administrativo como la Corte Suprema de Cuentas, y también están desbaratando a la Policía Nacional, y ahora nombraron un consejo electoral totalmente ilegal e inconstitucional, controlado por el partido en el poder, para organizar elecciones para Estados Unidos y para cambiar la constitución, lo que es totalmente inaceptable. Y tomaron mucho tiempo para encontrar alguna gente que acepta esa maniobra, porque todos los sectores que deberían designar delegados en el Consejo Electoral han rehusado eso, ¿no? Y los 9 sectores que usualmente delegan representantes en el Consejo Electoral se negaron a enviar representantes. Y ahora el gobierno construyó un Consejo Electoral con amigos y con gente que está muy cercana al proyecto político de PHTK y que pretende hacer elecciones y cambiar la Constitución, lo que está totalmente inaceptable. Y lo hace también para que Trump en su campaña electoral pueda decir que está colaborando con un gobierno democrático, pero todo el mundo sabe que no es la verdad y que las condiciones no están reunidas para organizar elecciones. Y todos los sectores se oponen a ese consejo electoral y no va a tener el clima político necesario y tampoco las condiciones técnicas. Camil, momentáneamente hemos perdido la comunicación con Camil Charmer, profesor de Economía, Sociología de la Universidad Pública de Haití. Vamos a tratar de restablecer rápidamente la comunicación. Nos quedan aún unos minutos para ese análisis aquí en Es Noticia de Telesur. Resulta muy importante además entender por qué se propone por parte del presidente de Jovenel Moïse y el partido de gobierno no solamente unas elecciones generales para el próximo año 2021, también están hablando de una asamblea constituyente, un plan para hacer un cambio en la Carta Magna, en la Constitución. ¿Vale la pena en este momento o no? Vamos a tratar, le pido a la producción rápidamente de restablecer esta comunicación, porque todo esto se da en un contexto de muy fuerte convulsión social y política, que no es realmente y de manera lamentable nueva en Haití. Ha tenido el país, esta nación, en medio de grandes dificultades, producto de la pobreza, del desempleo. Bueno, momentos muy complejos de convulsión social y política, este es uno de ellos. Camil, vuelvo con usted, ¿me escucha? Sí, muy bien. Sí, aquí había algo que le planteaba precisamente a la audiencia, porque para las elecciones del próximo año no solamente se plantea el proceso de elecciones con el cambio de las autoridades, sino también un cambio de constitución. ¿A qué se debe esa propuesta? ¿De dónde sale?
sale básicamente de dos cosas. Primero, de Estados Unidos, que quiere cambiar esa constitución para tener mucho más espacio para una penetración del capital norteamericano en Haití y el control de los espacios estratégicos en Haití. Y también desde el presidente actual, que pertenece a un partido político, PHTK, que es un partido de extrema derecha, que quiere restaurar el sistema duvalierista, un sistema autoritario, una dictadura, y que está totalmente opuesto a las conquistas que el pueblo hizo desde 86. Así que hay un encuentro entre el proyecto de Estados Unidos y el proyecto de esa extrema derecha en Haití, y están colaborando estrechamente para imponer una nueva constitución en Haití e imponer resultados electorales que van a ser totalmente a favor de la dominación imperialista en Haití. Y es un punto muy importante porque Estados Unidos está utilizando el gobierno de Jovenel Moïse contra la revolución bolivariana y también para romper la unidad dentro del CARICOM, porque sabemos que Estados Unidos ha declarado la guerra a todos los mecanismos de integración que tenemos en América Latina y en el Caribe, como UNASUR, como CELAC, como ALBA, e incluso CARICOM, que para ellos es muy importante romper esos mecanismos de integración para poder tener un control directo de cada país, sobre cada país, como lo hacen ahora con Guyana y con Surinam. Así que estamos en una coyuntura muy difícil, muy frágil. El pueblo haitiano se lanzó a las calles durante 2 años haciendo protestas, paralizando la economía del país para obtener la renuncia de Jovenel Moïse, y que se salvó a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19. Utilizaron la crisis sanitaria como un momento para tratar de retomar el control del espacio político. Pero y por todo esto que nos dices, Camil, sí, y por todo esto que nos dices, no pareciese, con este panorama que nos entregas, esta radiografía que haces, no pareciese que se calmase la movilización social, sino que pareciese que este estallido entonces va a continuar. Se va a continuar y se va a intensificar, porque la gente está indignada. Por ejemplo, la gente no acepta la posición de Jovenel Moïse frente al gobierno de Maduro, y la gente quiere expresar su solidaridad con la revolución bolivariana y está denunciando la injerencia imperialista y todas las agresiones que está haciendo el gobierno de Trump contra el Caribe y contra Venezuela, contra Cuba, ¿no? Y en ese sentido vamos a avanzar en una coyuntura muy tensa, porque Jovenel Moïse nuevamente su mandato vence el 7 de febrero de 2021, pero él pretende prolongar su mandato hacia el febrero 2022. Así que vamos a tener unos meses de enfrentamiento muy duros, y es muy importante que aprovechemos de este espacio político para reforzar los proyectos de izquierda, los proyectos de cambio estructural en el país. Es lo que estamos haciendo, y varios partidos de izquierda se unieron para formar el Frente Patriótico Popular, que está en esa lucha para esa coyuntura difícil y para conectar esa lucha con un proyecto de cambio sustancial en el país. Muchísimas gracias, Camil, por ayudarnos a entender ese complejo momento que vive Haití. Un abrazo, muchas gracias. Un fuerte abrazo y mucha solidaridad necesitamos. Así es, siempre cuenten con Telesur. Gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Como siempre, un placer. Hasta la próxima. Sigan con nosotros.